Seguimos con Italia, Amore Italia. Y en este segundo bloque tenemos las sfogliatelle, es decir, esa preparación que es prácticamente como un cono, todo hojaldrado, porque sfogliatelle viene de sfolia, de las hojas, ¿no? Como la pasta sfoglia es el hojaldre. Y es una preparación muy clásica napolitana y que se hace en muchas regiones también y en muchos tamaños, en diversos tamaños. Es una de las preparaciones que a veces más nos desvela saber cómo es el armado. Es una masa que lógicamente está hojaldrada, pero no el sistema tradicional con esas vueltas con palote para un lado y para el otro. Y por eso lo que queremos es, aprovechando el mismo relleno, esa crema pastelera con el agregado de ricote, de frutas canditas o confitadas, hacer estas sfogliatelle. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la masa de las sfogliatelle, ya que el relleno lo tenemos listo. Si es una masa de tipo hojaldre, lo que siempre va a tener es una base tipo de un amasijo que va a estar hecho fundamentalmente con harina y agua, que son los ingredientes principales. Nosotros tenemos acá, entonces, harina que está cernida, la dejamos en un hueco, le vamos a agregar una parte de azúcar y una parte de sal, 15 gramos y 15 gramos de cada uno de ellos, que la sal fina, el azúcar, les vamos a agregar agua, la cantidad que lleva la receta, unas gotitas de colorante amarillo para que la masa resulte un poco más coloreada, porque no lleva huevo, entonces lo fundimos acá. Y después algo de materia grasa, en este caso siempre vamos a trabajar con manteca de cerdo o con grasa de cerdo de la mejor calidad, por eso es tan blanca y es tan fina, fíjense la textura que tiene. Entonces esto que esté justamente así, como una crema para ir trabajándolo. Entonces lo que vamos a hacer es ir integrando la preparación y de esa misma materia grasa, de esa grasa de cerdo, ustedes van a tener un poco a temperatura ambiente para después hacerle el hojaldrado, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas fundamentales. Esto lo vamos a unir como siempre que nosotros tenemos que hacer una especie de amasijo, tenemos que trabajar con una preparación. Hola Nancy, ¿cómo va? Tenemos que trabajar con una preparación que sea lo suficientemente rígida o dura para que después entonces no se deforme tanto. Entonces vamos a empezar a tomar la masa. Si les falta un poco de líquido, ustedes le agregarán, pero la idea, generalmente como estas sfogliatelle se hacen con las máquinas sobadoras o con las máquinas de amasadoras, entonces este amasijo sí o sí, pasándolo por la sobadora, va a tomar. Si usted lo hace quizás en su casa, le va a tener que agregar 2 o 3 cucharadas de agua extra. Este amasijo, tal cual está tomado y así todo irregular, lo vamos a dejar descansar en la heladera durante 2 o 3 horas. O si usted está trabajando a temperatura ambiente, lo puede dejar 1 hora envuelto en film. Ese amasijo yo lo tengo ya estirado. Esto les digo, parece que no se va a unir, pero Pablo, ¿me alcanzás de la heladera el que ya tenemos? Parece que no se va a unir, pero sin embargo se une con la amasadora. Entonces lo tenemos que estirar súper fino, ya sea con una máquina de hacer pastas o directamente con las sobadoras y la espátula, o con la sobadora, hasta que nos quede la preparación. Gracias. Ven como si fuese directamente una masa para fideos. Eso tiene algo de almidón para poder trabajarla. Así, si no, generalmente se le utiliza almidón o algo de sémola. Se podrán tener que llevar esto para poder trabajar un poco más cómodo. Entonces, tenemos acá la masa bien estirada, sacamos todo lo que sea excedente de almidón. Yo la voy a cortar a la mitad para poder trabajar un poco más cómodo, de esta manera. Y entonces la vamos a untar con una cantidad bastante chica de
una cantidad bastante baja, una capa muy finita de esta grasa de cerdo. También lo podrían pincelar, pero es preferible que esté todavía sólida. Voy a dejar acá una franja sin materia grasa, porque las 4 o 5 primeras vueltas no tienen que llevar materia grasa, solamente el resto. Eso le va a permitir después que forme ese cono la preparación. Entonces, una vez que yo tengo la masa así, empezamos a arrollarla o enrollarla, dejando esas 3 o 4 primeras vueltas así. Y después vamos en forma fina, pero no apretando demasiado, vamos arrollando la preparación. Una vez que yo terminé con este rollito, yo podría seguir con este, poniéndole todo materia grasa, hasta obtener el diámetro deseado, que es de aproximadamente unos 8 centímetros aproximadamente. Entonces voy a terminar obteniendo una columna de unos 8 centímetros aproximadamente. Eso lo tengo que dejar en la heladera, y lo voy a dejar en la heladera más o menos unas 24 horas para que toda la masa tenga la misma temperatura, que sea una masa fría. Después, yo la voy a ir a buscar a la heladera y vamos a seguir con la preparación. Y después sigue el paso del armado. Entonces, tenemos la preparación. Yo tengo acá bien protegido con film para que no se seque. Entonces, vamos a ponerlo un poquito acá, así, ¿lo ven? Y yo voy a cortar rodajas de 1 centímetro aproximadamente, y ustedes van a ver en el interior cómo están todas las capitas para poder empezar a trabajar. Le voy a pedir a Pablo que me traiga la materia grasa que quedó. Entonces vamos a estirar. Vamos a cortar rodajas de aproximadamente 1 centímetro con la masa fría. Y entonces vamos a lo siguiente. Ustedes van a poner un poco de materia grasa en la mano, van a poner la rodaja esta y van de a poco estirando, pero con mucho cuidado, hacia los bordes, sin tocar el centro. El centro siempre tiene que quedar sin materia grasa. Ven, vamos estirando hacia los bordes. Cuando yo tengo algo más o menos fino ahí en los bordes, voy a dar vuelta a esto. Damos vuelta, tengo la materia grasa, y acá empiezo a estirar de nuevo. Otra vez, sin tocar los bordes, vamos estirando hacia, de a poco, tratando de darle una forma como de un conito. Es una preparación que lleva bastante tiempo. Nosotros tenemos un pastelero en la escuela muy dedicado, que es Nicolás, que le metemos todos estos trabajitos así difíciles para que él los vaya practicando, y entonces estuvo durante mucho tiempo. Yo las aprendí a hacer en una escuela en Brescia, en el norte de Italia, y de a poco no. ¿Ven? Lo que nosotros vamos teniendo es como un cono, sin tocar nunca el centro de masa. Yo lo voy a dejar acá para que lo puedan ver. ¿Ven? De esta forma. Ya se imaginan cómo es la forma después, una vez rellena. Nuevamente les explico. Se ponen en los bordes un poco de la preparación. Con este dedo así un poco engrasado, empezamos como al revés. Vamos primero un poco hacia los bordes, sin tocar el centro. Nunca tocamos el centro. Ahí. De a poco. Ahora doy vuelta. Nuevamente los bordes y empiezo a estirar de esta forma. Ya a esta altura puedo empezar a levantarla y con los dedos le voy dando esa forma de cono. Lo ideal sería hacer todas estas formas, tener todos los conitos en la heladera y entonces después rellenar todos juntos. ¿Cómo es el relleno? Ustedes ya lo conocen, ¿ven? Ahí van quedando los conitos. ¿Cómo es el relleno? Ustedes ya los conocen, yo los voy a traer hacia acá. Entonces, con un poquitito de esta pastelera con ricota, vamos a rellenar
el centro y vamos a ponerla en la placa, apoyamos y dejamos ahí. Siempre se le pone como un poquitito de materia grasa. Vamos con el segundo. Este también, una preparación. Lleva tiempo, ¿no? Si yo tuviese que hacer un catálogo de recetas, las pondría dentro de las recetas imposibles. Son esas recetas donde son ideales para ver cómo se hacen, pero a veces son complicaditas para hacer. Entonces, esos rulitos que quedaron al principio sin materia grasa van a permitir que el vapor del relleno se vaya y no se reviente por distintos lugares la masa. Una vez que nosotros tenemos, yo ven acá tengo un montón para rellenar, distintas, una vez que yo las tenga todas listas, las voy a llevar al horno, un horno 180 grados, durante aproximadamente 25 o 30 minutos. Cuando salen, nosotros tenemos las desfoliatelas bien así hinchadas. Les digo, esto es una cuestión de práctica. Estas desfoliatelas, por ejemplo, están hechas por pasteleros que desde principios del 1900 las hacen. Yo las compro siempre en una pastelería sobre la Avenida Corrientes y son fantásticas, son muy artesanales. Las que hacemos nosotros con todo lo que podemos llegar a saber de pastelería o no, si las hiciésemos todos los días, saldrían igual que estas seguramente, aunque no hubiésemos nacido en Italia. Pero es un trabajo muy arduo de realizar. Por eso les quería mostrar, sin ningún tipo de complejo, que la gente que la tiene como oficio sabe hacer muy bien las desfoliateles. Nosotros humildemente les explicamos cómo realizarlas. Así que espero que hayan entendido, porque es una preparación bastante complicada. Pero tratamos de hacérsela fácil, como todo, en pastelería sin secretos. Vamos entonces a la receta de la masa, ya que el relleno lo tiene. Para esas sfogliatelle tenemos 600 gramos de harina, 15 gramos de azúcar y 15 gramos de sal fina, 20 gramos de grasa de cerdo, una yema, 180 centímetros cúbicos de agua, 3 gotas de colorante amarillo, que es opcional. Para el hojaldrado utilizamos grasa de cerdo en cantidad necesaria y para el relleno 300 gramos de la crema de ricota y sémola, la que hicimos en el primer bloque. Si no, si ustedes tienen una crema pastelera, pueden mezclar con un poco de ricota y las frutas y así lo podemos trabajar. Recuerdan, después van al horno y demás. Así que bueno, aparte de Nicolás, que nos ha ayudado mucho con esto, quería mandar un saludo a Oriana, que es una nenita, y a Marga, su mamá, que son súper fanáticas del programa. No me vinieron a ayudar, vienen ahora para disfrutar de sfogliatelle. Bueno, fue un placer, como siempre, el programa. Los esperamos la próxima semana. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.